En el encuentro anterior habíamos conversado sobre la expresión decimal de una fracción, ¿bien? ¿En qué consistía? En hacer la división, ¿sí? Dividir el numerador por el denominador. Y de esa manera íbamos a encontrar esa expresión decimal. Nos dimos cuenta, ¿sí? Que algunas fracciones, por más que estuvieran escritas con números distintos, ¿sí? Representaban al mismo número, tenían la misma expresión decimal, ¿sí? Si esas fracciones tienen la misma expresión decimal, se dice que son fracciones equivalentes, ¿bien? Siempre va a ser de esa manera. Si dos fracciones tienen la misma expresión decimal, significa, ¿sí?, que son fracciones equivalentes. Entonces, incluso también van a poder recordar, no quiero adelantarme mucho, pero van a recordar que cuando comenzamos con esta práctica de números racionales, que teníamos una situación donde había un curso de unos nenes que querían hacer un boletín informativo. En ese boletín informativo habían dividido la hoja, ¿sí?, de tal manera que les quedaba, por ejemplo, la mitad. La mitad estaba compuesta, por ejemplo, por 4 cuadraditos, ¿sí? Vendría a ser 4 de 8, la mitad. Y también podría haber sido 2 de 4, ¿bien? Representaba también un medio, y eso está acá, por ejemplo. Todas estas fracciones, un medio, 2 cuartos, 4 octavos, ¿sí?, son fracciones equivalentes. Incluso es equivalente a 6 tercios. Cuando hicimos la otra actividad, que era la de la pizarra, ¿sí?, la cartelera del colegio, habíamos como dividido en 6 partes. Habíamos encontrado que, por ejemplo, un tercio era equivalente a 2 sextos. Y también esas expresiones son equivalentes a 3 novenos o 4 doceavos. Hay otras fracciones equivalentes. Por ejemplo, 4 quintos podría ser equivalente a 8 décimos. ¿Y cómo hacemos para obtener este tipo de situación? ¿Sí? ¿Cómo podemos tener una fracción equivalente? Bueno, podemos hacerla de esta manera. Si, por ejemplo, al 4 lo multiplican por 2, ¿sí?, ¿qué sucede? Le queda 8. Y si al 5 también lo multiplican por 2, ¿bien?, les queda 10. Pero si en vez de multiplicar por 2, por ejemplo, multiplican el 4 por 3, ¿qué va a pasar? Le va a quedar 12. Pero si el 4 lo multipliqué por 3, el 5 también tendré que multiplicarlo por 3 para obtener una fracción equivalente. Y cuando haga la división, ¿sí?, cuando divida 12 dividido 15, me va a dar el mismo resultado que si hiciera 8 dividido 10 o 4 dividido 5. Esa relación siempre se conserva, por más que yo multiplique por cualquier número, pero siempre tiene que ser el mismo, arriba y abajo, la relación se va a mantener siempre, en todos los casos. Por eso se dice que son fracciones equivalentes, ¿bien? Si esa relación no se mantiene, no serían equivalentes. Si avanzamos, pasamos a la página siguiente, a la 33, tenemos para completar, ¿bien? ¿Cómo vamos a completar esto de acá? Vamos a completarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la fracción 7 cuartos. Esta fracción ¿es equivalente a quién? Bueno, si por ejemplo decido multiplicar el 7 por 2, ¿bien? Quiero multiplicar por 2, ¿qué me va a quedar? 7 por 2, 14. Entonces arriba va a quedar 14. Y si el 7 lo multipliqué por 2, ¿sí?, el 4 también tendré que multiplicarlo por 2. En ese caso, me va a dar 4 por 2, 8. ¿Bien? Entonces me queda 14 octavos. Pero si en vez de multiplicar por 2, por ejemplo, hubiese multiplicado por 3,
¿qué hubiera pasado? Me quedaba 7 por 3, 21, y después tengo 4 por 3, me va a quedar que es 12. Bien, entonces me queda 21 doceavos. Y si en vez de multiplicar por 3 hubiese, por ejemplo, multiplicado por 4, ¿qué va a quedar? Me queda 7 por 4 es 28. Y después tengo 4 por 4 va a ser 16. Entonces me queda 28 16avos. ¿Bien? En el que tengo el siguiente, fíjense que le falta el numerito de arriba. ¿Sí? Está faltando. Hay un cuadradito ahí en blanco. Y me dice que esa fracción que tiene un 6 como denominador, ¿bien? Tiene después, o que es equivalente a 2 doceavos. Entonces acá hay que pensar otro detalle. Por ejemplo, me puedo fijar en esta que está completa, en el 2 doceavos, ¿bien? ¿Y qué le tendría que hacer al 12 para que me quede un 6? ¿Qué podría hacerle? Vamos a pensar o usar operaciones como, por ejemplo, multiplicar o lo contrario. Fíjense que como para ir hacia adelante acá, en estos casos, estaba multiplicando. Si quisiera volver hacia atrás, ¿qué tendré que hacer? Tendré que dividir. ¿Bien? ¿Y por cuánto voy a dividir? Y 12 dividido 2, por ejemplo, me queda 6. Ah, perfecto. Entonces, si ya está el 6, ¿qué significa? Que si el de abajo lo dividí por 2, el de arriba también lo voy a dividir por 2. ¿Bien? No puedo hacer con otro número distinto. Tiene que ser el mismo. Y entonces tengo 2 dividido 2, me queda 1. ¿Bien? Entonces va a quedar un sexto. Un sexto, la fracción un sexto, es equivalente a 2 doceavos. Y a su vez, puede ser equivalente a otras fracciones. ¿Y cómo las puedo obtener a esas fracciones? Bien, puedo el un sexto, ¿sí? Conseguirlo con un sexto, las fracciones equivalentes, o bien hacerlo con el 2 doceavos. Eso es indistinto. Si fuera, por ejemplo, con el un sexto, si multiplico por 2 arriba y abajo, tengo el 2 doceavos. ¿Bien? Pero si multiplico por 3, va a quedar, por ejemplo, 1 por 3, arriba va a quedar 3, y abajo va a quedar 6 por 3, 18. Y si en vez de multiplicar por 3, multiplico por 4, me va a quedar 1 por 4 es 4. Y 6 por 4, 24. ¿Bien? De esa manera podría completar eso que faltaba ahí, ¿sí? Bien. Entonces, de esta manera, vamos a poder obtener fracciones equivalentes cuando multiplique, va a ser por amplificación. Y cuando divida, va a ser por simplificación. Si se fijan un poquito más abajo, están los cuadritos correspondientes. Cuando es por amplificación, ¿qué dice? Para obtener fracciones equivalentes por amplificación, debemos multiplicar tanto el numerador, el número de arriba, como el denominador, por un mismo número. Dicho número puede ser cualquiera. Después, más adelante, vamos a ver, o van a ver ustedes, que según las necesidades voy a optar por multiplicar por un 2, por un 3, por un 5 o por un 10. ¿Sí? Todo va a depender de cuál sea mi necesidad cuando quiera resolver un ejercicio en particular. ¿Bien? Por lo pronto, vamos a aprender a hacer o a encontrar fracciones equivalentes por amplificación. Y tenemos, por ejemplo, la fracción 2 tercios. Esa fracción, 2 tercios, es equivalente a ¿cuál? A 4 sextos, por ejemplo. ¿Y qué se hizo para llegar del 2 tercios a ser 4 sextos? Multiplicamos por 2 arriba y también abajo. La fracción 6 novenos es equivalente a 4 sextos y 2 tercios.
La forma más fácil de obtenerla es al 2/3 multiplicar por 3 el 2 y por 3 el 3. Luego tengo la fracción, por ejemplo, 8/12, es equivalente a las anteriores, ¿bien? ¿Y cómo la obtengo? Multiplicando, por ejemplo, por 4 el numerador y el denominador. La fracción 10/15 es equivalente también a las anteriores, en particular al 2/3, la obtuve multiplicando por 5 el 2 y por 5 el 3. Abajo hay otro ejemplo, ¿sí? Una fracción impropia, por ejemplo. Acá todas las fracciones, ¿sí? Todas van a tener fracciones equivalentes, ya sean que sean propias, impropias o sean aparentes, puedo tener una fracción equivalente siempre. Entonces después les pide que escriban fracciones equivalentes al 2/3, al 2/2, al 7/3 y al 1/3. Acá fíjense que está el 2/3, es el mismo que está acá, pero vamos a buscar otras, ¿sí? No vamos a poner los mismos, busquemos otros para completar acá. ¿Qué podemos decir? A ver, acá hemos multiplicado por 2, por 3, por 4 y por 5. Bueno, para completar podríamos multiplicar, por ejemplo, por 6, tanto el numerador como el denominador. Entonces, ¿cuál podría ser equivalentes a esa? Si multiplico por 6, el 2 me va a quedar 12. Y a eso después, el 3 también tengo que multiplicarlo por 6, que me va a quedar que es 18. Y así puedo seguir. Lo bueno de la amplificación es que puedo encontrar un montón de fracciones equivalentes, siempre que lo haga por amplificación. Así que ahí van a poder completar de esa manera. Para amplificar, siempre van a encontrar una fracción. Por ejemplo, para el 2/2, si multiplicasen, por ejemplo, por 3, les va a quedar 6/6. ¿Bien? Y siempre van a encontrar otra. Para la simplificación, es lo contrario, ¿sí? Para amplificar, multiplico. Para simplificar, tengo que dividir. Y vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número, ¿sí? De esta manera, si ustedes se fijan, las fracciones que van apareciendo después de simplificar tienen números más chicos. En la amplificación siempre tengo números más grandes. Por eso siempre puedo encontrar una más. Pero en la simplificación no me pasa eso. ¿Por qué? Porque como estoy dividiendo, estoy reduciendo las fracciones. ¿Bien? Las estoy reduciendo y por eso me quedan siempre números más chiquitos. ¿Bien? Tengo, por ejemplo, el 18/36. Si yo divido por 2 el 18 y el 26, ¿qué va a pasar? 18 dividido 2 me queda 9. Y 36 dividido 2 me queda 18. Esta fracción, los 9/18, la puedo seguir simplificando. Un detalle a tener en cuenta. Acá tengo que saber también muy bien los criterios de divisibilidad. Saber los criterios me va a ayudar muchísimo a la hora de simplificar. Por eso les decía, recuerden siempre esos criterios. Por ejemplo, tengo el 9/18. Estos números están en la tabla del 3, así que puedo dividir por 3. 9 dividido 3 me queda 3, y 18 dividido 3 me queda 6. Tengo 6/3. Bien, esta fracción, los 6/3, puedo volver a simplificarla. Y me va a quedar 1/2. ¿Bien? Y ya 1/2, esta fracción 1/2, no puedo simplificarla más. O sea que esta fracción es un tipo de fracción que se llama, ¿sí? Esta fracción la vamos a denominar fracción irreducible. Las fracciones que no pueden simplificarse más se llaman irreducibles. ¿Bien? No las puedo achicar más, no las puedo escribir con números más chiquitos que eso. El otro ejemplo que hay es, por ejemplo, 210/120, ¿sí?
tengo dos números que son pares, ¿sí? Y como son pares, los puedo dividir por 2. Al terminar en 0 puedo dividirlos por 2. Y me queda 105 sobre 60 cuando divido por 2. Aquí un detalle ahora. Tengo 105 y 60. No voy a poder dividir por 2 arriba y abajo. ¿Por qué? Porque el de arriba es un número impar y el de abajo es un número par. Pero yo sé bien los criterios de divisibilidad y yo sé que si un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Entonces, estos dos números los puedo dividir por 5. Al dividir por 5, ¿qué sucede? Me queda 105 dividido 5, 21. 60 dividido 5, 12. ¿Bien? Y me quedó 21 doceavos. Esta fracción, 21 doceavos, ya no puedo ahora dividir por 5, por ejemplo. Entonces, me tengo que fijar qué estrategia uso. Si no pude simplificar por 2 antes, ahora menos, ¿bien? Tengo que buscar otro número por el cual simplificar. Pero al sumar las cifras del 21 y del 12, me dan 3. Entonces puedo dividir por 3. 21 dividido 3, me queda 7. Y 12 dividido 3, me queda 4. El 7 cuartos, esa fracción, ya ahora no puedo seguir simplificándola más. ¿Bien? Me queda ahí, en 7 cuartos. De hecho, 7 es un número primo. ¿Bien? Así que ya no puedo seguir simplificándola más, y es un tipo de fracción irreducible. ¿Bien? Las fracciones irreducibles tienen la particularidad que el numerador y el denominador son coprimos. ¿Bien? En las fracciones irreducibles, ¿sí? Numerador y denominador son coprimos. ¿Bien? ¿Qué significa que sean coprimos? Significa que no puedo dividirlos más que es por el 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos MCD? Bueno, entonces, dos números eran coprimos cuando el único número que los podía dividir a los dos era el 1. Y acá, por ejemplo, el 7 y el 4 los puedo dividir solamente por 1, que tampoco tiene mucho sentido hacerlo. Por esa razón, son coprimos y es una fracción irreducible. ¿Bien? Ahí a continuación tienen para hacer y completar el otro cuadrito. ¿Bien? Tienen, por ejemplo, la fracción 16/80. Esta fracción está conformada por dos números que son pares. Entonces, si son pares, podría dividir por 2, tanto el 16 como el 80. Cuando divido por 2, el 16 me va a quedar en 8 y el 80 me va a quedar en 40. Esta fracción puedo seguir dividiendo, ¿sí? Y puedo hacer una cosita. Fíjense que el 40 está en la tabla del 8. Entonces podría dividir directamente por 8 o bien seguir haciendo sucesivas divisiones por 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, divido por 2, me va a quedar 4/20. Pero si hubiese dividido ya antes por el 8 dividido 8 me queda 1, y el 40 dividido 8 me queda 5. Y fíjense en que ahí me quedó un quinto, y un quinto es una fracción que se llama irreducible. ¿Bien? El 1/5 es una fracción irreducible. ¿Por qué es irreducible? Porque no puedo simplificarla más. Me queda ahí. ¿Bien? Esto es lo que pasa en la simplificación. Puedo ir simplificando hasta un cierto punto, hasta un cierto momento. No siempre, a veces voy a poder también simplificar. Quizás me quede una expresión la cual no pueda simplificarla. Por ejemplo, si tengo 101 cuartos, ¿bien? O 101 quintos, no lo voy a poder simplificar. ¿Por qué razón? Porque el 101, por ejemplo, es un número primo, ¿bien? Y no lo puedo dividir más que por el 1 o por el 101, ¿sí?
Ahí tienen después para hacer otros ejemplos más. Acá viene la parte de las fracciones irreducibles, que es lo que lo comentaba recién, que cuando una fracción no se puede seguir simplificando, se dice irreducible. Y comenta también acá que cuando calculamos el MCD, por ejemplo, entre el numerador y denominador, es el 1, lo cual significa que son números coprismos. El único número que va a dividir al numerador y al denominador es el 1. ¿Bien? Y por eso tienen ahí estos ejemplos. ¿Bien? Estas son todas fracciones irreducibles. Y si se fijan, ahí tienen el MCD entre, por ejemplo, 1 y 3 es 1, entre 5 y 7 es 1, entre 17 y 6 es 1, entre 9 y 4 es 1, entre 7 y 11 es 1, entre 25 y 13 es 1. ¿Bien? Son todos ejemplos de fracciones irreducibles. Si quieren intentar reducirlas, no la van a poder reducir más que eso. ¿Bien? La última actividad que tenemos aquí para hacer es lo siguiente. Simplifica las siguientes fracciones hasta obtener su equivalente, de modo que sea irreducible. Y luego, represéntalas de modo gráfico. ¿Para qué me va a servir encontrar una fracción irreducible? Para poder representarla de forma gráfica mucho más fácil que si fuera una fracción de este tipo. Imagínense que tengo esta fracción, que es 9/27. Si yo esa fracción la quiero representar de modo gráfico, ¿sí? Tengo que hacer un rectángulo y dividirlo, por ejemplo, en 27 partes. Es un montón, ¿bien? Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene simplificar. Y una de las técnicas para poder simplificar es, por ejemplo, determinar el MCD, el máximo común divisor, para no tener que estar constantemente dividiendo, por ejemplo, en este caso, el 9/27, yo podría dividir por 3, el 9 y el 27. Pero podría hacerlo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el 9, si lo divido por 9, me queda en 1. Pero el 27, si lo divido por 27, me queda que es, perdón, 27 dividido 9, me queda que es 3. Bien, y ahí ya me quedó un tercio. Me quedó algo más rápido, llegué a esa fracción irreducible, que es un tercio. Pero si no, hubiese tenido que dividir por 3 y me quedaba, por ejemplo, me hubiese quedado, al dividir por 3, antes de hacer esto, me hubiese quedado, por ejemplo, 3 novenos. 3 novenos, ¿sí? Si dividía por 3 el 9, me quedaba 3. Dividía por 3 el 27, me quedaba 9. ¿Bien? Ah, no, como nenita. Opción más. Bien, entonces, me conviene siempre poder encontrar el MCD entre esos números, ¿bien? Para hacerlo más rápido, más fácil. Sobre todo cuando tengo números que son grandes, ¿bien? Por ejemplo, acá tengo 175 y 150, quizás me conviene hacerlo con el MCD. El MCD entre 175 y 150 puede ser, se me ocurre a mí, 25, pero no sé, podrían después fijarse. Si no, van haciendo las divisiones por ahí por 5, y si pueden, por otro número. Creo que solamente por 5 se puede dividir estos dos, ¿sí? O sea, por 25, o por 5. No van a poder de otra manera. ¿Bien? Y después, una vez que tienen la fracción irreducible, hacen el dibujito y pintan o seleccionan lo que dice el numerador. Dividen según la cantidad que diga el denominador y pintan lo que dice el numerador. De esa manera, ¿bien? ¿Qué va a pasar si tengo, por ejemplo, una fracción impropia? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Cómo la voy a poder representar si es una fracción impropia? Bien, vamos a hacer de esta manera. Supónganse que tengan la fracción 4/3. Bien, la voy a escribir de esa forma. Es lo mismo que decir esto.
4 sobre 3. ¿Bien? Es lo mismo escribirlo así que de esa manera. Bien. Entonces, en ese caso, me está diciendo, bueno, tomar el rectángulo y luego dividirlo en 3 partes. El tema es que yo divido en 3 partes este rectángulo, y ahí me dice que seleccione 4, porque el número de arriba es un 4. Entonces, como no me alcanza, tendré que hacer otro igual y dividirlo en 3 partes como tenía el anterior. De esa manera voy a tener 2 enteros, ¿sí? Bien, ¿y ahora cuánto voy a pintar? Bueno, ahora voy a pintar 4. Voy a pintar los 3 que tengo acá arriba, ¿sí? Pinto 1, pinto 2, pinto 3 y pinto otro más, 4. O sea que me quedó un entero completo, ¿sí? Me quedó un entero completo y un tercio del otro. ¿Se acuerdan cuando encontramos las fracciones mixtas? ¿Sí? Cuando encontramos las fracciones mixtas, me daban el entero y la parte de la fracción propia. Entonces, si nosotros hiciéramos acá, por ejemplo, 4 dividido 3, bien, hiciéramos esa cuenta, vamos a plantear el algoritmo de la división. ¿A cuánto le está el 3? Para poder dividir al 4. Bien, le está 1, ¿verdad? Entonces tengo 1 por 3 es 3. Para llegar al 4 me falta 1. Entonces, la fracción 4 tercios la voy a poder escribir como. Fíjense que tengo en el cociente 1, ¿sí? Entonces es 1. Y después, ¿qué me queda? Como resto tenía 1, así que va a ser 1 en el numerador. Luego va a ser 3 en el denominador. Ahí, ¿sí? Va a quedar 1, un tercio. Y no me olvido de poner la rayita de la fracción. La fracción 4 tercios es equivalente a 1, un tercio. Y fíjense que lo hemos comprobado ahora cuando hicimos la representación gráfica. Es un entero de un tercio de otro entero. ¿Bien? De esa manera pueden corroborar que son equivalentes estas fracciones. La impropia y la fracción mixta. ¿Bien? Siempre que tengan una fracción impropia, prueben de última después pasarla a fracción mixta y ver si les queda lo mismo, si han pintado lo mismo. Si acá hubiera dicho 2, un tercio, tendríamos que haber pintado otro rectángulo más que estuviese dividido en 3 partes. Bien, de esta manera vamos a dar por concluido este encuentro.